vía Skype con Andrés Maza Casas, director de inversiones de GBM, del Grupo Bursátil Mexicano. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto igualmente. Muchas gracias. A ver, ayúdanos a entender, estamos en medio de una pandemia, con una situación económica en todo el mundo, trágica, complicada, que se vino a agravar aún más con el tema de esta situación del petróleo, que no se vende a los precios que se estimaba podrían venderse, dada la situación de confinamiento y la baja demanda. ¿Cómo entender el panorama de los mercados en el mundo? Pues así es, efectivamente es un panorama complejo. A raíz de la pandemia, del coronavirus, pues obviamente todas las medidas que se han tenido que implementar de aislamiento, cuarentena, etcétera, han tenido un impacto muy, muy fuerte en la actividad económica global. De la mano de eso, como bien decías, además, un conflicto que se venía desatando en temas de producción de petróleo, pues coincidió con eso, la demanda muy baja, a pesar de las medidas nuevas que se han implementado un poco para tratar de controlar la producción y soportar los precios, pues todavía no han dado resultado. Y en pocas palabras, pues ante la situación actual, pues obviamente los mercados reaccionaron en un inicio con mucho pesimismo. Se vio en general una corrección muy profunda en las bolsas mundiales, caídas de 20-30%. Sin embargo, un poco lo que comienzan a ver también los mercados es que si bien el impacto económico va a ser muy profundo, también se espera o se estima que pudiera ser transitorio, ¿no? Por lo que muchos analistas esperan que quizá, a pesar de que el 2020 será un año muy negativo, en el 2021 pues podría haber una recuperación. Obviamente hay incertidumbre alrededor de esto, dependiendo de, al final, pues cuál sea, qué tanto se pueda o no controlar los contagios del coronavirus, si hay una segunda oleada, por ejemplo, a finales de año cuando regresen las temperaturas frías. Por el lado positivo, si se puede desarrollar una vacuna o una cura. Sin embargo, pues bueno, a los mercados anticipando este rebote han tenido también una recuperación importante y hay inclusive índices como por ejemplo el Nasdaq en Estados Unidos que sigue las empresas tecnológicas, que es un sector que pues de cierta manera está un poco más protegido, blindado por la naturaleza de sus negocios de esta pandemia, que en lo que va del año pues ya nada más está 4% abajo, mientras otros mercados pues como había dicho estuvieron cayendo 20 o 30%. Del que te Así estás... es, y si adelante, ven. Este comportamiento al que te estás refiriendo, en el que ha habido una ligera recuperación de los mercados, ¿se puede mantener a lo largo del tiempo que dure todavía la pandemia? ¿O cuál es la tendencia? Claro, pues la tendencia hasta ahora ha sido a la alza. Es difícil saber o pronosticar dónde terminarán los mercados. Ha habido mucho optimismo impulsado principalmente pues por los resultados que se han visto en los países, por ejemplo, que han implementado las medidas estrictas de cuarentena, en donde se ha logrado aplanar, ¿no?, la famosa curva y controlar un poco el ritmo de proliferación de nuevos casos. Comienza a haber un poco pues, una ligera los contagios comenzaron primero, los cuales se ha comenzado a reabrir quizá gradualmente algunos sectores de la economía. Entonces, conforme las noticias sigan en esa línea, seguramente los mercados tendrán razón para seguir optimistas y podrá seguir el alza. Por otro lado, por ejemplo, una recaída hacia finales de año o o muestras de que conforme se van aflojando las medidas restrictivas de aislamiento, pues regresa un poco los contagios, pues probablemente podrían afectar el optimismo en los mercados y se podría ver un ligero ajuste, ¿no? Pero sí ha habido recuperaciones, por ejemplo, vámonos al lugar de origen de la pandemia, en China, en los mercados, al menos que yo recuerde, el de Singapur, el de Hong Kong, se han recuperado. Sí, así es. La propia bolsa de China también tuvo una corrección en un inicio. Sin embargo, conforme se fueron controlando los casos allá, la bolsa rebotó muy rápido, ¿no? Es un poco lo que se ha visto en otros mercados a nivel global también. Sin embargo, pues inclusive en el mismo China, que pues como bien dices es donde empezó todo el problema y también donde pues fue uno de los primeros países donde los
Tenemos de cuarentena, de aislamiento o de control para evitar un repunte en los casos, ¿no? Así es, y esa recuperación, déjame preguntarte, por un lado estás hablando del control de la pandemia, pero por el otro lado estamos hablando de que en todos esos mercados, hablamos de China, de Italia, de Corea, en fin, del resto del mundo, el confinamiento, el frenón económico fue lo que afectó principalmente. En el caso de los mercados asiáticos, este frenón ya lo rebasaron, ya se reactivaron. Exactamente, en muchos de los países donde los casos comenzaron hace más tiempo, pues a pesar de que la economía no está operando al 100%, sí ha pasado la parte peor en cuanto a las restricciones, la economía ha comenzado a reabrir poco a poco, y eso pues obviamente es razón de optimismo, ¿no? Ahora, otra cosa que también ayuda a impulsar mucho son las que han creado Estados Unidos en cuanto a estímulo de sus economías, ¿no? Inyectando mucha liquidez a través de sus bancos centrales, inclusive dando recursos directamente a la población para de manera compensar esa caída tan profunda que está habiendo en la actividad económica. Andrés Maza Casas, director de inversiones de Grupo GBM, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC.